Bien, vamos a ver, entonces vamos a compartir la información de Fabricio, de su tema. Está empezando a compartir, pero no ¿Tanto comparte. se demora para compartir? De Oh, repente Fabricio, apúrate, el pin, nos internet de vemos todo el repente día. está lento, pues. Bueno, de repente si el tuyo está más rápido, Harvey, entonces de repente me puedes compartir tus ejemplos No, No, es ahí. que yo aún no, está profe. cerrando las páginas Está prohibidas, profe. cerrada la página prohibida, profe. Allá, Harvey no ha hecho, dice. No, se la hice, profe, pero lo tengo en mi teléfono. el teléfono. Allá. Sí, es Ah, que es ya. más Profe, ¿está fácil. viendo? Sí, Muy una bien. hora. Perfecto, sí, es que a veces Escucha, depende de la velocidad de internet. porque veo mi nombre ahí. Es mi No, nombre Son no ahí. lo saques. ejemplos. No se me No, ocurría más. sí, sí, está bien, está bien. Déjalo en Harry, André alumnos, Torres López. profesores. Ay, perfecto. Padres, claro. Número de pago, tal, notas. Listo. Y cursos. Perfecto, muy bien. Perfecto. Déjalo ahí nomás para poder analizar eso, Fabricio. Ya, vamos a analizar entonces, ¿ya? Ya, porque el tema de hoy es el tema de hoy va a ser los tipos de datos que se pueden almacenar en las tablas de Access. Bien, para lo cual yo les voy a mostrar lo que Fabricio nos mostró inicialmente. Ya, esos son algunos de los datos que Fabricio nos mostró, ¿verdad? Él tiene dos tablas, la tabla alumnos y la tabla profesores. Según lo que se había analizado en la última clase, la tabla alumnos debería tener el campo llamado código de alumno. El otro campo, código de profesor, le ha puesto. En alumnos ha habido un lapsus. Mm, Profe, buenos días. Buenos días, Jefferson. ¿Qué Chicos, tal? No son horas de ah, entrada. la tabla alumnos debe contener Profesor, exclusivamente los disculpe. datos de todos los alumnos, netamente alumnos. Entonces, aquí el campo código de profesor en alumnos no habría razón de estar contenida, ¿ya? Porque esta tabla alumnos debería ser solamente, exclusivamente para almacenar datos de los alumnos nada más. Su código del alumno, sus apellidos, sus nombres, el sexo, su DNI, su dirección, su email y su teléfono. Información de los alumnos, ¿no? Entonces aquí no habría necesidad de tener este código de profesor. Lo que sí podría contener es el código del padre. Parece que ha habido un lapsus, ¿no, Fabricio? Fabricio, Sí, ahí era padres. claro, porque profesor no, pues, ¿no? Porque, claro, cada alumno registrado Un acá, lapsus brutus. claro, tenía que tener un enlace a la tabla papá, padres. En este caso no es necesario aquí. Este campo no, sino es código de padre. Muy bien. Pero yo les pregunto, a ver, porque eso tenemos que analizar ahora. En la tabla alumnos, ¿cuántos campos tiene? ¿Cuántos campos tenemos en la tabla alumnos? Si decimos que cada campo, Dos. dos, perdón, no escucho bien. Sí, Aló, aló. profesor, Di- dos, le digo. a dos campos, ya, es lo que nos dice Jefferson. A ver, 9. Fabricio dice 9, ya. Bien, yo les indico. Esta tabla alumnos tiene 9 campos, 9 campos, porque cada columna de información es un campo. Eso es lo que indicamos en una de las clases
que una tabla está, su estructura de la tabla está formada por campos, que vendrían a ser cada columna. Entonces, en este caso tenemos 9 columnas, por lo tanto tenemos 9 campos. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. También dijimos algo, que en esta tabla alumnos, cada fila... Profe, Sí, dime. ¿Aló? en los emails, donde dice Harvey Wiki, ahí no entiendo muy bien qué dice. Gmail. Ah, ya, claro, sí, ha habido error en ingreso de datos, no te preocupes, sí. Pero lo que yo quiero que analicemos algo, chicos. Ya sabemos que aquí tenemos 9 campos. El primer campo se llama Por código de Wikipedia. alumno, código de profesor, apellido, nombre, Gmail. sexos, dirección, email, teléfono. Cada uno de esos campos está identificado en la tabla, ¿de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Bien, pero esta primera fila que comienza diciendo L050, F501, Zambrano Flores, Daniela Pierina, F, sexo F, DNI tanto, dirección, Avenida Larco, danielita@gmail.com, 986 pa. ¿Eso qué vendría a ser esa primera fila? Esa primera fila, ¿qué vendría a ser? Oye, dice Carloncho de que. Ya chicos, después Horrible, analizan bro. esos correos, chicos, ya después. Daniela Ya, Pirina. yo les pregunto, Daniela Pirina. ¿qué vendría a ser cada una de esas filas? Cada una de esas filas vendría a ser un registro. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos registros tiene la tabla alumnos ahora? ¿Cuántos registros tiene, me podrán decir ustedes? ¿Cuántos? 3. 3. 3 No. registros tiene la tabla alumnos. Claro. ¿Y cuántos campos tiene? Tiene 9 campos. ¿Cuáles son los 9. nombres de los campos? Los nombres de los campos son código de alumno, código de profesor, apellidos, nombre, sexo, DNI, dirección, email, teléfono. Esos son los nombres de los campos. Mientras que la información de cada registro es variable, ¿no? Tengo 3 registros y 9 campos. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, ahora también analicemos algo muy importante que se debe considerar cuando uno, porque nosotros vamos a crear tablas, vamos a crear la estructura de las tablas en Access. Entonces, el primer campo, código de alumno, ¿qué tipo de datos está almacenando? Cuando les digo yo tipo de dato, les digo que ¿qué tipo de dato? Número, texto, no sé. ¿Qué tipo de dato está almacenando? Información de de alumnos y profesores. No, sí, la información que está almacenando Sí, es Jefferson. alumnos primero, luego, sí, eso sí, no, la pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de dato? Cuando hablo de tipo de dato me refiero a, por ejemplo, si está almacenando texto, código de alumno, por ejemplo, está almacenando datos texto, está almacenando datos numéricos. Numéricos. A ver, Jefferson dice numéricos. Alguien más, a ver, por ejemplo, Kelly, ¿qué No. tipo de datos Código. está conteniendo código de alumno? Code alum, que tiene ahí Fabricio en esa primera columna. Kelly, a tu parecer, ¿qué tipo de dato está contenido en el código de alumno? Porque hay varios datos que están ingresados, ¿no? L050, L053, L051. Código, profesor, código. Claro, es código de alumno. Sí, esa primera columna representa el código del alumno, pero ¿qué tipo de datos? ¿Qué tipo de información? Cuando hablo de tipo de datos, hablo si es un número, si es un texto, si es una fecha, a eso me refiero cuando hablo de tipo de dato. ¿No hay ninguno tiene idea de qué tipo de dato puede ser? A ver, Melanie, ¿qué opinas? Melanie.
No está, creo, Melanie. Carla, ¿Qué, profe? Melanie, estoy preguntando, la columna, el campo code alum que tiene ahí en su ejemplo Fabricio, ¿qué tipo de dato está almacenando? ¿Es un texto? ¿Es un número? ¿Es una fecha? Para ti, por simple observación, ¿qué me podrías decir? ¿Es un dato? Claro, es un dato, sí, es cierto, es una información, es un dato, pero ¿qué tipo de dato es? Por eso les digo, cuando hablamos de tipos de dato, hablamos de que el dato puede ser del tipo numérico, puede ser del tipo texto, puede ser del tipo fecha. ¿Qué tipo de dato es? Para que sea numérico, ¿qué tendría que ser, cómo sería la información que se ingresan? En Ustedes números. netamente Números. dígitos, ¿no? Dígitos numéricos. Pero también está mezclado con texto, así que. Entonces, en ese caso, ¿podría ser un tipo de dato numérico? Yo pregunto. No, porque también tiene texto. Claro, no puede ser un dato numérico porque tiene una L que es un texto, entonces no puede ser un dato de tipo numérico. Entonces, ¿qué podría ser? Bien. Lo que podría ser es que cuando existen datos almacenados con combinación de letras y números, es lo que se conoce como dato texto. En Access es lo que se conoce como dato texto, porque no es un número, es un texto, la combinación de letras y números en el ingreso de información. Y cuando yo vea así información ingresada, yo puedo decir que es un tipo texto, un dato de tipo texto. ¿De acuerdo? Bien, ahora pregunto, según lo que, bueno, ha habido error en su tabla alumnos de Fabricio, ¿no? Debería de ser código padre, pero le ha puesto profesores, ya bueno. Pero, profesores, ¿qué tipo de dato almacena Carla? Carla, Sí, profe. ¿qué tipo de datos está almacenando el campo code prof que ha puesto ahí Fabricio en su ejemplo de lo que ha entregado de tarea? ¿Qué tipo de dato es la columna, el campo code prof, código de profesor? ¿No se está escuchando, Carla? ¿Dónde estás, Carla? Carla. Ay, Carla, Ah, siempre perdida. yo lo que, Profe, sí chicos, estaba prestando atención. pero ya he explicado Es que hace un me he olvidado. ratito, Es que me he olvidado. te has olvidado. Melanie. Melanie. A ver, ¿alguien quiere Melanie. responder? Ya, voy a tener que poner puntos a los que respondan. A los que no responden, bueno. Ya, ¿cuál es la pregunta, profe? A ver, el campo code prof, código de profesor, ¿qué tipo de dato está conteniendo? Lo que está ahí, pues, profe, apellido, nombre, sexo, No, DNI, no, dirección. estamos está hablando hablando del solamente de código. Pero código ¿cómo de se llama profesor. cuando tiene texto ya, y número? Texto y letra, texto y número. ¿Es un texto, es un número, es una fecha? ¿Qué es lo que estás viendo que está Es un almacenado? texto y número. Un código. Ya. Claro, el campo se llama código de profesor, es una información de código, pero ¿qué tipo de dato está almacenado? Ya les acabo de decir en el caso de la primera columna de código de alumno, les he dicho que cuando hay una combinación de letras y números, no es un número, es un texto. Entonces, la columna código de profesor está almacenando información, el campo texto. código de profesor está almacenando información de tipo texto. F501, F505, todos son, esas informaciones son de tipo texto. Bien. Ahora, Harvey, ¿y apellidos? ¿Eh? Apellidos, ¿qué tipo de información está almacenando? Letra. ¿Y cómo se llama eso? Yo.
letras. Texto corto. Está hecho de letras, ¿no? Se llama texto, Texto, nomás como que Texto, texto, Ay. sí, sí. muy bien. Corta Pero tú. Jefferson dice bien, porque seguro él ha visto ¿cómo se llama? El tema que les he dado junto al enlace del aula de la lección. Sí, Porque ahí estoy hablando de tipos de datos. Es un texto y vamos a ver luego que es un dato de tipo texto corto. Sí, cierto, es un texto. Eh, Kelly, ¿y nombres? El campo nombres, ¿qué tipo de datos almacena? Kelly. No sé, profesor, como he Mm, estado faltando a las clases y no he podido entrar, no sé, el tema. Ya. No, es Ahí que lo que precisamente falta. ahorita estamos explicando, por eso Kelly, decíamos de que acá en esta tabla tenemos 9 campos, ¿no? Y cada campo tiene su nombre, código alumno, código profesor, apellidos, nombre, sexo. ¿Da? Luego, en esta tabla también tenemos, hemos dicho, 3 registros. El primer registro comienza con L050, el segundo con L053 y el tercero L051. Son 3 registros. Y ahora estamos analizando qué tipo de información, qué tipo de dato está contenido en cada campo. Entonces acabamos de decir que cuando el dato que almacena ese campo es combinación de números y letras, eso se considera como un texto. Pero si es que tiene solo dígitos numéricos, eso se considera como un número. Dato de tipo numérico o tipo número. Por eso yo decía que nombres también almacena datos de tipo texto. ¿Y sexo, Fabricio? De texto. Se puede considerar texto, ¿no? Que es una letra, ¿no? F para femenino, M para Claro, masculino. pues. Sí, por profe. eso. El email. DNI sí es numérico. Profe, ¿y el email? Ahorita vamos a ver, sí. El DNI sí es numérico, como Numérico, dice ajá. Fabricio. El DNI sí es numérico. ¿Y la dirección? Es texto. Claro. ¿Y el email? Texto también, supongo. Sí, también es texto. También es texto. ¿Por qué? Porque es la combinación de símbolos, letras, hasta podría incluirse número, porque en un email le ponen, a veces ponen Danielita, guión 19, por ejemplo, ¿Cómo ¿no? que Danielita, profe? Arroba gmail.com, no sé, ese es el nombre de su contacto de Fabricio. Y ya, entonces, ya ves, email también es de dato de tipo texto y teléfono Numérico. numérico. Por lo que vemos a simple observación es numérico. Pero yo les digo algo. Ustedes alguna vez van a ver que las personas o las empresas cuando almacenan su información de teléfonos de contacto de sus clientes, de sus proveedores y X, las empresas le ponen 986-546-356. O sea, no le van a poner así como estamos observando ahí, porque le hemos puesto así. ¿Por qué le ponen eso? Porque a veces hay una separación de los 3 primeros caracteres con los siguientes. A veces tenemos esa costumbre. Si alguien hubiese puesto de repente, en vez de ponerlo así como tú lo has puesto, Fabricio, hubiese puesto 986-54356, ¿qué sería el tipo de dato? ¿Qué pensarías tú que sería el tipo de dato? Fabricio. Si le Pero, o hubiesen sea, puesto No, sigue hablando, ¿qué? si es que en vez de haberle puesto tú así como has puesto el valor, el dato, tú hubieses puesto 986-546-356. Y así en cada caso que has ingresado los teléfonos, 974-567325 y así. ¿Qué hubieses pensado? ¿Ese dato de qué tipo sería? ¿Numérico? O sea, al ser numérico simplemente solo de haber números y nada más, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Antes sería texto porque ya no tendría solo números. Claro, sí, porque hay personas, instituciones, empresas que cuando ingresan los números de teléfono escriben los primeros dígitos, luego le ponen guión y luego los otros dígitos. Pero si lo ingresaran de esa manera ya no sería numérico, sería un texto, porque está utilizando ese guión que no tiene nada que ver ahí
¿no? En la información que uno quiere indicar. Sería otra forma de ingresar la información, pero ¿está bien o está mal? No, está bien, porque esa es la manera en que la persona quiere almacenar la información ahí. O sea, eso ya depende de la persona, de cómo quiere almacenar la información. Eso ya uno no le puede obligar a que lo ingrese dígitos nada más. La persona ya lo ingresa como le parece. Bien, entonces, ese es el análisis al que quería yo llegar. Por eso es que cuando les he enviado el tema de hoy, les he dicho tipos de datos para las bases de datos del escritorio de Access o de Access, ¿no? Cuando uno crea tablas en Access, uno tiene que especificar los distintos tipos de datos que van a ser los que se van a almacenar en cada campo de la tabla. Uno tiene que especificar eso para que Access acepte solo ese tipo de datos. Y si queremos ingresar otro tipo de datos, simplemente no nos permita ingresarlo. Porque él, de acuerdo a lo que nosotros planteemos, él va a solo recibir ese tipo de datos en cada uno de los registros de la tabla que vamos a usar. Entonces, hay varios tipos de datos. Así como decía Jefferson, decía, hay un dato que se llama texto corto. Y aquí nos dice, o anteriormente conocido solo como texto, dice, ¿no? Bueno, esa es la forma que en versiones anteriores de Access se llamaba así texto, pero ahora dice en Access se le llama texto corto. ¿Y cuál es la característica de los datos de tipo texto corto? Son aquellos datos alfanuméricos. Cuando nos dicen alfanuméricos, nos dicen que la combinación de letras, números, o símbolos y números y esa combinación. Entonces, cualquier dato que sea un dato de tipo texto corto es un dato alfanumérico, combinación de letras y números. O simplemente podría ser solo letras, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Pero me restringe cuando yo especifico que el tipo de dato que va a ingresarse lo defino yo como texto corto, solo me dice el tamaño, dice hasta 255 caracteres. O sea, si yo escribo un texto, una información que tiene 256 caracteres, ¿me lo va a permitir el dato de tipo texto corto? No. No, porque este dato de tipo texto corto solo acepta que yo escriba hasta 255 caracteres. Si yo tengo un dato que ocupa 256, 257 o más de 255, no me va a permitir ingresar esa información en ese registro de esa tabla. Me va a decir error. Y recuerden que en computación siempre, por favor, recuerden que los espacios en blanco que ustedes dejen también son considerados como datos. O sea, no vayan a pensar que ustedes dejan espacio en blanco, eso no es considerado por la computadora. La computadora, cada espacio en blanco que ustedes dejan, ese es un dato que lo considera como parte de la información. O sea, es contabilizado también, ¿sí? Eso, por ejemplo, yo les quiero indicar. Por ejemplo, vamos a ver nuevamente la muestra de Fabricio. Bien. Si yo, código de alumno, yo quiero crear el campo código de alumno en la tabla que voy a llamar alumnos. El campo código de alumno, yo lo puedo definir como un dato de tipo texto corto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, yo para escribir los códigos de alumnos, ¿lo puedo dejar en que por defecto me acepte hasta 255 caracteres? Sí, lo puedo dejar. Pero ¿para qué dejarlo ahí? Porque si yo lo dejo en Access para que me acepte hasta 255 caracteres, de repente eso... Si yo lo dejo establecido así, el programa me va a aceptar. Alguien puede escribir hasta 200, le puede poner L0, 50, 26, 30, y así puede seguir escribiendo hasta que llegue hasta los 255 caracteres. Pero yo le puedo restringir ahí a eso. Entonces, ¿uno cómo le restringe?
Supongamos yo analizo ya código de alumno. ¿Cuántos alumnos podré tener en el colegio máximo? De acuerdo a la capacidad, las características del colegio, yo puedo analizar. ¿Cuántos? Supongamos que yo puedo almacenar solamente hasta 500 alumnos. Porque yo sé que la dimensión, las aulas que tengo, todo, no van a pasar nunca más de 500. No podrían porque ya no habría espacio para tener más alumnos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuántos caracteres podría yo usar para indicar los códigos de alumnos? ¿Hasta cuántos como máximo podría usar Fabricio? O sea, para que sea texto corto. Sí, y claro, el dato del campo código alumno va a ser un texto corto, sí, eso sí. Ya hemos analizado que va a ser un texto. Pero ¿hasta cuántos caracteres más como máximo podré usar? Porque no voy a usar nunca los 255, eso sería ilógico. ¿Hasta cuántos caracteres como máximo podría yo plantear en usar? Según los datos que tú estás planteando. Si yo voy a plantear que en el colegio, solamente voy a tener hasta 500 alumnos porque no voy a poder tener más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podría? Si tú observas en tus datos que has ingresado L050, ¿no? Podría haber un alumno que se llame, vamos a pensar que hay un alumno, el primero, L001, ¿verdad? El segundo, L002, el siguiente, L004 y así hasta que llegue al 500, ¿verdad? Entonces, el alumno 100, ¿cómo lo vas a identificar? Como L100, ¿verdad? El último va a ser L500, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuántos caracteres máximo vas a poder ingresar de información en ese campo código de alumno? ¿Hasta cuántos piensas tú, Fabricio? Siempre hasta cuántos, 4, nada más 4. Entonces, ¿para qué dejar que Access me permita almacenar hasta 255? Yo puedo decirle a Access que como máximo me permita almacenar hasta 4 caracteres, nada más. Y eso van a ver ustedes que eso se puede configurar. Cuando creemos ya en Access la estructura de la tabla, vamos a ver. Pero uno hay que analizarlo primero, todo siempre se analiza. Porque ya cuando voy a crear la tabla, ya le digo a Access, ese dato, creo el campo código de alumno y el campo código de alumno me va a almacenar datos de tipo texto corto y solamente hasta 4 caracteres le voy a restringir para que me permita almacenar. O sea, si yo quisiera ingresar, por ejemplo, L1000, ¿me aceptará? Cuando yo le defina 4 nada más. Si yo le... No, ya no me va a aceptar. Nunca me va a aceptar. ¿Me podrá aceptar que yo le ponga L999? Sí, pero L1000 ya no. Ni L1001 tampoco. ¿Por qué? Porque ya le restringí. Le he dicho que hasta 4 caracteres. 5. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, eso hay que analizarlo primero, porque cuando uno crea la tabla en Access, ya le tiene que dar esa información al programa. Le tienes que decir, ya, va a ser, código alumno va a ser dato de tipo texto corto y va a almacenar hasta 4 caracteres como máximo, nada más. Y eso, ¿por qué 4? Porque yo ya analicé, pues en el colegio nunca va a haber más de 500 alumnos, porque ya no va a permitir, ya no va a haber más capacidad. Ya, bien, eso hemos analizado, ¿no? Siempre hay que pensar en eso. Ahora, código de profesor. Otro también. Ya, va a haber posibilidad de tener hasta 500 profesores en el aula, en el colegio. No. Menos, no, mucho menos. No, mucho menos. Para atender a 500 alumnos, ¿cuántos profesores, exagerando, ustedes piensan que debería haber? Si va a haber máximo 500 alumnos. 50, ¿no? Porque de repente, y claro, analizando bien, uno puede decir, profesores,
50 para atender a 500, porque cada profesor puede atender a 10 alumnos en promedio, ¿no? 50 por 10 llegan a los 500 alumnos, ¿sí o no? Podríamos tener 50 profesores como máximo, ¿no? Entonces yo de repente, ¿para qué podría tener la necesidad de tener algo así como Fabrizio lo ha planteado? Nunca va a haber un profesor 501, ¿no? Sería mucho. Entonces, yo podría haber pensado entonces en no tener un código de profesor de estas características. Yo podría haber pensado en simplemente algo así, en vez de hasta un F50, un P50, que bueno, él le ha puesto F, ya depende de cada uno. Entonces acá debería haber simplemente F50, F05 si un profesor Claro, pero no había 5. puesto, o sea, los números por la cantidad. Lo puse al Claro, azar. sí, claro, hay que pensar en esas cositas cuando uno, ¿por qué tipos de datos almacenaré ahí? Entonces yo ya, por eso, en base a eso, tengo que plantear luego, ¿no? Por ejemplo, ahí te digo, ¿no? ¿Cuántos caracteres como máximo entonces almacenará el campo código de profesor? 3. 3, porque habrá un F001, un F002, y como dice tu compañero, hasta 50 será un F50, el máximo. Entonces el campo código de profesor solo permitirá almacenar hasta 3, debería permitir almacenar, perdón, no es que uno, el Access les permitiría, pero uno mejor lo restringe, hasta 3, ¿sí o no? 3 caracteres, porque con eso ya creo que pienso cubrir a todos los profesores que podría yo tener, ¿no? 50 o hasta 99, porque si se dan cuenta, yo podría ingresar un F99, ¿sí o no? Si le indico 3, ¿sí o no? ¿Perciben la idea? Y yo podría tener un profesor Sí. F001, otro F002, hasta podría tener un F99. Pero un profesor F100 podría tenerlo F100. No, ya no. Ya no, Porque ya es 4. porque ya sería 4. Y si yo restringo a 3, dejo en 3 nada más. Entonces, de acuerdo al análisis que hemos planteado, yo quiero que ustedes me planteen, cada campo de sus tablas que ya debieron haber creado ustedes, qué tipo de datos va a almacenar. Por ejemplo, para el código de alumno va a ser un tipo texto corto que va a permitir almacenar solamente hasta 4 caracteres. Código profesor, texto corto, hasta 3 caracteres. Apellido, también texto corto, hasta 255 caracteres. Nombres también, y así yo quiero que ustedes me vayan identificando, chicos, y eso lo hagan para cada una de sus tablas que ustedes van a ir, ya tienen a ver que ha ingresado sus ejemplos de cada una de sus tablas, ¿verdad? ¿Se entendió la idea de lo que Profesor. tienen que hacerlo? Sí, Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? sí, dime, Diego, pregúntame. Escúchemela. Yo hice la tarea, yo ya lo entregué a la plataforma, pero después las tablas que hice en mi cuaderno de cómputo los tengo que poner así, texto corto. Claro, Sí. tienes que decirme Lo que aparecen si el arriba. tipo de dato que has considerado tú, que tú piensas que se va a almacenar, que va a ser el campo código de alumno, por ejemplo, ¿no? Y tú, según tu análisis, tienes que decirme texto corto, 4, ¿por qué? Porque hasta 4 caracteres como máximo se van a almacenar. Código de profesor, texto corto, porque hasta 3 caracteres nomás se va a almacenar. Apellidos, texto corto, pero se va a poder almacenar hasta 255 caracteres. Y así yo quiero que me indiquen, y por cada una de las tablas que han creado, chicos, que ya debieron haber creado, ¿sí? Así como han hecho. O sea, este sería el trabajito que me vayan avanzando, por favor. ¿Entendieron la idea? Chicos, ¿ya saben más o menos lo que tienen que hacer? Sí, profe. O sea, en Muy cada... bien. Ya, ahora, Sí, profe, ya entendimos. ya, pero hay un detalle también antes de que nos vayamos, ¿verdad? Me estoy olvidando de algo. Y yo ya pienso que ustedes Sí, deben ¿no? tener acceso Hora a de su almuerzo. computadora. Chicos, antes de que sea tarde, ya luego de la hora. Ustedes ya deberían tener Microsoft Access en su computadora instalado o en su PC, en su laptop, PC, porque para que podamos ya ir trabajando con Access. Access es un programa que está dentro del grupo de programas de Microsoft Access, Microsoft Office.
Si yo tengo instalado Microsoft Office, tengo todo un grupo de programas que se deben haber instalado junto a él. Dentro de uno de ellos es Access. Bueno, yo tengo Access la versión 2013, pero actualmente hay la versión 2016, 2019, que es la última versión. Pero suficiente con que tenga la versión 2013. Para mí no es necesario más, hasta la 2010, que le da un poco más antigua. Entonces, ¿tendrán ustedes esa aplicación instalada? No sé, no saben ustedes, no han visto su computadora. Profe, yo la tengo, pero no la puedo usar. ¿Cómo no la puedes usar? No entiendo. ¿Por la licencia? Sí, por la licencia. ¿A qué versión de Office tienes instalado en tu computadora? Ni idea. No sabes. A mí también me pasaba lo mismo, debe ser la última. Tú tienes la 2010. Por eso te piden que la compres. Sí. No, pero eso No para era que un yo mix. les pueda ayudar, para darles la serie, buscar la forma de ayudarles, ustedes tienen que decirme para la próxima clase, por favor, díganme qué versión tienen de Office instalado en su computadora, 2013, 2016, 2019, porque hay varias versiones. Entonces, si ya díganme qué versión es para yo buscarles la serie de esas versiones, porque como ustedes dicen, si es que uno no tiene la serie o la forma de que el programa sea reconocido como legal, no lo van a poder usar. Pero para hacerlo con tiempo. ¿Me lo pueden decir, por favor, ya para la próxima clase? Sí, profe, no hay problema. no hay Averigüen problema. qué versión de Office tiene instalado su computadora. Y yo les voy a ayudar para buscar la serie, la licencia, para que puedan usarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por hoy día ya nos quedaríamos ahí, chicos. Y el próximo sábado entonces continuamos, ¿ya? Pero ya saben lo que tienen que hacer, ya les he indicado la tarea. Profe, también va a Sí, revisar profe. las dos tablas que dejó para las claves. Todas, porque se supone que todos los ejemplos de registros ya me debieron ingresar a las tablas, a todas las tablas. ¿Sí? Por favor, háganlo. Por eso la idea es ir avanzando Profe, secuencialmente. ¿Alguna pregunta adicional? ya se acabó el tiempo, pero de enviar. Ya, sí. Ya terminamos, ya lo entiendo. Entonces ya nos quedamos ahí, chicos. Para la próxima clase nos volvemos a No, comunicar. profe, se acabó el O sea, se refiere a mandar la tarea. Sí, No. Hasta luego, Ah. profe. la tarea. La ve bien. Y si yo lo voy a ampliar ahorita, ¿ya? Voy a ampliarlo a una fecha mayor, ¿ya? Para que puedan subirlo por ahí, ¿ya? Voy a modificar, de repente me permite. Si no me Ya. permite, ya el Ya, sábado les digo que me lo ingresen a mi correo, ¿ya? Ya, voy a ver en la plataforma ahora, ¿ya? Ya, profe. Ya, Ya. nos comunicamos entonces, chicos, hasta el día sábado.